qué va a pasar con los jubilados, ¿no? Teniendo en cuenta que este paquete de la ley ómnibus, estoy hablando del paquete económico, termina retirándose. ¿Cómo se van a dar los aumentos? ¿Qué es lo que pasó con el Consejo del Salario? Mira cuántas preguntas también. Bueno, muchísimas preguntas que tienen que ver con el bolsillo de los más necesitados. Si hoy realmente hay un universo necesitado que está en la indigencia, que está en la pobreza, son los jubilados. Y no solamente los jubilados, sino tenemos que hablar de los pensionados, las pensiones no contributivas, apenas 73.000 pesos de básico, la PUAN apenas 84.000 pesos de básico. Y ustedes me van a decir, esto ya venía en el gobierno de Fernández. Si es así, venían estos importes, los mismos importes que la última vez que fueron aumentados fue en diciembre con la ley de movilidad jubilatoria. En enero siguieron los mismos y en febrero van a continuar sin ningún tipo de aumento adicional y con un refuerzo de 55.000 pesos que ya fue confirmado por el gobierno actual, que se va a empezar a pagar este jueves y viernes. Sí, empiezan las pensiones no contributivas, el calendario todavía no se dio a conocer, pero es lo que sabemos habitualmente. Y recién en marzo, ley de movilidad jubilatoria, ya estamos estimando un 30 a un 35% de aumento, por lo que si no hay un acompañamiento de otro refuerzo, por ahí de 55.000 también, van a cobrar menos incluso que en febrero. Un punto ahí, doctora, así podemos decir y mencionar nuestro teléfono. Sí, 30 59 8008, 3059 8008. Si tenés alguna pregunta para la doctora, por supuesto aquí está para contestarte y evacuar absolutamente todas las dudas que tengas, porque este tema es importantísimo, es un tema caballito de batalla, así que ya sabés, 30 59 8008 para las preguntas para la doctora, todo lo que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, asignaciones, aquí está para contestarte. Bien, más allá de todo eso, uno lo que se pregunta es cuáles van a ser las próximas medidas. Y cuando hablo de próximas medidas, hablo ya el inicio del mes de febrero. Sí, ayer en Crónica estuvo el legislador porteño Marra y dijo que las cosas, la gente la va a pasar mal. Y cuando yo le pregunté a los jubilados concretamente, sí, esto que te vienen diciendo, ¿no? Que hay que ajustar el cinturón. Parece que los jubilados también van a tener que ajustar el cinturón y que este cuadrito que se va a conocer del recorte del 0.4% para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional se está haciendo en este primer trimestre, ¿no? En donde se pisaron las jubilaciones y, como vos decías, se pisaron los programas sociales. No hay miras de que el Consejo del Salario se vuelva a reunir y todo lo que es potenciar trabajo, programa Acompañar, becas, Progresar, vuelven a cobrar sin ningún tipo de incremento. Bueno, muy bien. Están con nosotros Santiago Giorgetta y Pablo Juliano. Exactamente, diputado de la UCR. A él puntualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Quería preguntarle lo siguiente. A ver, hay una exención por un lado del DNU, también de la ley ómnibus. Yo creo que la gente está necesitando respuestas urgentes. La situación económica apremia. Bueno, veo tu cara que ya lo dice absolutamente todo. ¿Cuál va a ser la respuesta en ambas cámaras? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se va a discutir? ¿Y de qué manera? Para que no se siga extendiendo todo esto. Bien, tenemos dos temas centrales. Por un lado, el tratamiento de la ley ómnibus, que en principio acabo de consultar antes de entrar al aire. Todavía no está realizada la convocatoria a la sesión ordinaria, que debería ser extraordinaria, perdón, de mañana. Mañana. Sí, se especula con que sea mañana a la mañana. No hay ningún impedimento reglamentario para que hoy a la tarde nos terminen de convocar, porque básicamente ya la semana pasada nos habían advertido de la posibilidad de la sesión, lo cual sería importante. Mañana trataríamos de tratarse, sería ley ómnibus. Lo de DNU descansa todavía, va corriendo, va caminando, todavía no está conformada la comisión bicameral. Nosotros hace 2 semanas le mandamos una carta al presidente de la Cámara, al doctor Menem, pidiéndole que la terminara de integrar, porque el Senado sí ya informó sus integrantes. Y vos mencionabas lo de la ómnibus. Lo de la ómnibus quedó reducida a 360 y pico de artículos. Digo y pico porque naturalmente en el recinto va a terminar de sufrir modificaciones. ¿Qué es lo que tiene de cierto esto de que todavía no está transcripta en su totalidad y de hecho con la votación que se hizo en general no tenían la letra chica de qué es lo que estaban votando? Mirá, con respecto a eso lo que pasa es lo siguiente, y está buenísima la pregunta porque nos permite aclarar cómo se da la mecánica. Una vez que dictaminó la comisión, que en un plenario de comisiones, porque eran 3,
vos tenés un dictamen y ese dictamen después sufre naturalmente modificaciones, pero que tiene que sufrirla en el recinto, que es lo que vamos a ver a partir de mañana. Estas modificaciones que estamos viendo tienen que ver, esto es con la mejor de las intenciones de mi parte, Sí. de entender cuáles son las concesiones que van dando el gobierno a los gobernadores, a los pedidos de la oposición y demás. Tiene que ver con eso. En líneas generales, lo que estamos viendo en redes y lo que estamos viendo como comunicado de lo que quedó de la Ómnibus es lo que vamos a empezar a tratar mañana si nos convocan a la sesión. Bien, vamos a hacer una pausita chiquita, enseguida volvemos, lógicamente, porque tenemos 1000 preguntas, porque ya empezaron a llegar los mensajes para la doctora Tamara. Bueno, Tamara acá está, mira, dice, hola, ¿los de la asignación tienen bono? Desde Saladillo. Bueno, buenísima esa pregunta porque puedo explicarles. La asignación universal por hijo tuvo un aumento del 100%, se fue a 44.000 pesos. A ustedes en mano les va a quedar 33.057 por hijo o hija. Es decir, que lo que va a cobrar asignación universal por hijo o hija en febrero va a ser esos 33.057 por cada hijo o hija y a su vez le tenemos que sumar el aumento de la tarjeta alimentar, que se anunció un aumento de un 100%. Yo tengo que decirles que en realidad es de un 50%, porque ustedes ya tuvieron en enero un 50% y ahora se vuelve a aumentar un poquito más y les queda en 44.000 pesos un hijo o una hija, 69.000 pesos 2 hijos o hijas y 91.000 pesos 3 hijos o más. Bueno, Hola, Tamara, otra. Perdón, otra consulta. Yo quiero saber, tengo una hernia de disco, ¿será que puedo hacer una pensión? Soy de Corrientes. Bueno, así en general te digo que no, hay que ver si llegas al 66% de discapacidad. Obviamente cada caso es un mundo, cada patología es un mundo porque tiene que ver con tu condición general, eso es lo que va a determinar la Junta Médica. Si tenés dudas, tenés que iniciar tu trámite solicitando un turno al 130. Este mensaje me parece muy importante porque en realidad SUAF siempre estuvo atado a AUH, por lo tanto quedó muy por debajo del aumento que se terminó dando. El mensaje dice, hola, buen día, doctora, mi consulta es esta. En marzo, ¿a cuánto se iría el salario SUAF y a cuánto se iría la pensión no contributiva? Cobro salario por mis 2 hijos y yo soy pensionada. Muchas gracias. Bueno, es muy buena esa pregunta porque cuando se aumentó la asignación universal por hijo o hija, no se les aumentó a los hijos de los trabajadores formales que cobran 20.556 como mucho, ¿sí? Porque son rangos. A medida que a vos te va subiendo el salario, vas cobrando menos, tienen un piso de 4.000 pesos. En marzo se va a aplicar la ley de movilidad jubilatoria. Estamos calculando un 30, un 35% de aumento. Se va a ir más o menos a 26.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que va a estar cobrando la SUAF que más cobra. La asignación universal por hijo también va a aumentar, pero como ya está teniendo otros aumentos, ahora la tenemos en 44.000 pesos. Sobre esos 44 se va a aumentar nuevamente en marzo la asignación universal por hijo o hija. Muy bien. Santiago, pregunta, entonces aprovechando que están aquí. Bueno, como decía recién el diputado, de 600 y pico de artículos a 300 y pico se redujo, pero hay una modificación muy grande porque sacaron la parte fiscal de la megaley. La esencia. La esencia, por eso, pero dijo Caputo, a eso iba, pero dijo Caputo que eso no es la esencia. Parece que es una marcha atrás muy grande de parte del gobierno. Ajá, entonces, Y me parece que si cede ante eso y se dio ante la movilización tan convocante de la CGT, me parece que lo que viene en adelante son más pasos atrás por parte del gobierno, pero no pasos atrás porque la oposición sea dura o porque sea una cuestión política, sino porque lo que están planteando es insensible en cuanto a los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, quienes cobran las asignaciones, o sea, la gran mayoría de los argentinos. y no puede ser que cuando tenga la delegación que está pidiendo, que es por un año al principio y después por otro año más, todo lo que ahora está cediendo lo mande por decreto o trate de meterlo de nuevo. Claro, ese es el principal problema que tiene hoy la oposición dialoguista. ¿Qué garantías tiene si firmaron un dictamen que después les dieron 2 desiguales o firmaron un dictamen en blanco? Me parece que le cuesta mucho generar a la oposición dialoguista una confianza. Oposición dialoguista que tiene un vínculo muy cercano con Milei, no que se está peleando con el peronismo. Es más, una oposición dialoguista a la que Javier Milei, después de negociar, la acusa de coimera. Me parece que es muy difícil que termine en buenos términos esta ley. O sea, ya tuvo que volver para atrás ante un reclamo muy legítimo por parte de la CGT, pero uno de los actores con mayor imagen negativa
que hoy tiene una relevancia política importantísima Muy bien. por culpa de las políticas que lleva adelante Javier Milei. Tenemos información sobre esto que estamos hablando en este momento. Hay una derogación de 69 normas. Sí, exactamente, esto es de último momento. El gobierno deroga 69 normas para disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio. Este es el título de la gacetilla que envía el gobierno, donde dice que el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, dispuso la derogación de 69 normas que obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado. Entre estas leyes podemos destacar que se deroga la ley de abastecimiento, la ley de góndolas y el observatorio de precios. Son todas normas que iban a referido a lo que tiene que ver con la regulación de precios y la información de precios y de, por ejemplo, contenido de los paquetes y todo ese tipo de situaciones al público en general. En línea con lo que pregona Milei. Sí, esto claramente es más libertad de mercado. Les anticipo ya que esto va a traer polémica. Y le preguntamos al diputado si va a traer polémica. Eso ya estaba, por eso ahora te iba a pedir que si lo podías volver a leer, porque si mal no recuerdo, también formaba parte de casi los primeros artículos del DNU. La derogación de esas leyes, de la ley de góndola, la ley de abastecimiento. Pero me parece que se expande un poco más acá. Bien. Me parece que se expande un poco más. Todavía esto acaba de salir, así que Claro, por algo porque, todavía no lo porque tengo las tres cosas que marcabas recién estaban dentro del decreto de necesidad de urgencia. ¿Y Exacto, cuál es la estaban polémica? comprendidos. No, ahí no se Digo, trata de una cuestión va a de- traer polémica, digo, ¿cuál es la polémica que puede traer? No sé si ustedes vieron que como el decreto entró a correr antes de las fiestas y si tuvieron la oportunidad de ir al supermercado y pudieron ver las góndolas después del Sí, efecto sí. Todas de las la semanas, suspensión. diputada. Sí. Todas las semanas sí. vemos las góndolas y los problemas. Incluso los supermercadistas comenzaron a colocar carteles de las marcas que ya las marcas que ya desaparecieron, Un exacto. minutito nada más. Sí, obvio. Queremos leer algunos mensajitos más. Ah, mirá, La doctora Tamara directamente. me dijeron que en ANSES, que 30 años de aporte son unos 4 millones de pesos. Yo tengo la plata, sí pago. ¿Me puedo jubilar ya mismo? Voy a cumplir 49. No, está complicado. Bueno, acá Ernesto me complicado. diría que no haga consejos financieros de qué hacer con esos 4 millones de pesos. Pero a ver, lo que te puedo decir es que con 49 años de edad no te podés jubilar, hay que esperar a la edad jubilatoria, lo que puede hacer la gente 5 años antes de esa edad jubilatoria, que son 60 años para las mujeres, 65 años para los varones, es empezar a adelantar aportes si te faltan, ¿sí? Si vos estás en actividad laboral, empezás a adelantar esos aportes pagando, que es parte de este plan de moratoria que tiene 2 etapas, para trabajadores activos y para trabajadores pasivos. 4 millones de pesos está bien, puede ser, si vos no accedes al informe socioeconómico, es decir, que consideran que tenés dinero, tenés que poner ese dinero en efectivo para poder jubilarte si te faltan los aportes. Hay ¿Se va a otro seguir mensaje. con esto? Perdóname, ¿se va a seguir con esto de que la gente se jubile sin haber aportado? Muy buena pregunta y es algo que yo vengo como alertando porque parece que no se dice demasiado. En las facultades delegadas está esto de la emergencia previsional, ¿no? Es decir, que el presidente con facultades delegadas podría suspender la ley que establece el plan de pago de deuda previsional, la moratoria. Entonces, yo quiero que le esto empecemos y es únicamente una interpretación personal, no quiero hacer cargo Sí. absolutamente a nadie. Esto de la gente se jubila sin aportar. ¿Vamos a meter presos a los empresarios que le estuvieron robando a los trabajadores durante tanto tiempo? Porque no son personas No, de hecho, había un que en capítulo realidad de se un jubilan blanqueo. sin aportar. Se jubilan siendo robados por los propios empresarios que no blanquearon a los empleados de manera correspondiente. Digo, porque hay una diferencia, porque quizás lo que terminamos interpretando es la gente cobra y fue una vaga durante toda su Sí, vida. lo que pasa que eso es una cuestión ideológica también, ¿no? Acá vemos diputados de colores políticos afines al gobierno en donde se sientan y con el total tranquilidad te dicen se jubiló gente que jamás aportó y se jubilaron las amas de casa sin haber puesto un peso. Nos han Claro. dicho acá mismo sentado y la verdad que eso ya es ideología pura. Entonces, si el presidente suspende la moratoria antes de marzo de 2025, otra vez volvemos a lo de que 9 de cada 10 mujeres no podrían jubilarse. El papá de mi hijo cobra pensión, no le pasa el salario, ahora hice para cobrar. Yo quiero saber si voy a cobrar la tarjeta.
La AUH, entiendo no. que debe ser la AUH. No, pero tiene asignación familiar, por eso hizo para cobrar a través del formulario madre. Le decimos así al formulario madre, lo puede hacer cualquier persona que tenga a cargo a los menores. No hay tarjeta alimentar para las asignaciones familiares. Pablo, te quiero hacer una consulta en cuanto a esto. Yo lo que me pregunto es, ¿hay alguna manera de llevar adelante algún tipo de ley que de manera urgente pueda habilitar a las madres que están en una situación tan extrema de no cobrar el salario, no tener que ir a la justicia, denunciarlo, estar meses y meses sin cobrar el salario, que nadie, absolutamente nadie responda, porque uno entiende que esto en realidad no es una cuestión del Estado, pero es cierto que el trámite es tan burocrático que por ahí estás meses o años sin tener respuesta. Sí, pero está bueno esto que vos preguntás porque sí es parte del Estado. Por eso creo que es como nos podemos imaginar ese Estado. ¿Qué Estado nos imaginamos? Claro. Si es más presente, si es un Estado más atento, si es un Estado más moderno, más ágil. ¿Cuánto podés tardar en cruzar estos datos? ¿Cuánto vos podés Yo, tardar desde el Estado? Media hora, alguien que Nada. esté sentado en una computadora, Entonces, media hora. por supuesto que se puede trabajar, habría que orientarlo, pero vamos a tener que ver con qué nos encontramos durante el mes de marzo en adelante, en ese periodo ordinario que va a ser el tiempo en donde los diputados y senadores podemos proponer distintas iniciativas. Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta, vamos ya también con alguna Yo tengo una consulta para el otra diputado. ¿Y consulta hasta que dónde tengamos. tiene que hacerse cargo el Estado? Bueno, que esa es una pregunta que está atravesando todas las áreas, ¿no? Esta ley vino a sacudir, la ley ómnibus vino a sacudir ese rol del Estado. En mi caso particular yo presenté, incluso estando por fuera del periodo ordinario, que quedara exceptuado el Banco Nación de las privatizaciones. Sí. Porque uno me decía, pero como vos no estás de acuerdo con que el Estado, ¿vos creés que el Banco Nación sirve, es ágil? No, yo creo que el Banco Nación no está siendo ágil, no es moderno, pero no por eso, porque no me gusta el color de pintura de mi casa, la voy a prender fuego o la voy a regalar. Entonces, tiene que ver con ese rol del Estado, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos al Estado? ¿Más presente, más activo, más moderno? Por supuesto que el gobierno anterior dejó un montón de deudas, un montón de situaciones, la inflación, un montón de cuestiones estructurales que no pudo abordar, pero no por eso vamos a concebir un Estado en donde el mercado es para amigos, creo leyes con nombre y apellido y con privilegios, nuevos privilegios. Vos no puedes terminar con los privilegios o con la casta generando nuevos privilegios. No, yo tengo una forma de pensar que quizás muchos disientan, lógicamente, pero lo que yo puedo resolver, lo que debo y puedo resolver, no me lo tiene que resolver el Estado, lo tengo que resolver yo. No, por supuesto. Lo Es que estábamos sencillo. hablando del caso anterior es cuando el Estado cae en un sinsentido. El Estado asigna recursos, ¿sí? Y los asigna mal. Sí, sí, sí. O eso cae en injusticia, a eso Pero me en esta refería. oportunidad estamos hablando, en esta oportunidad estamos hablando, y vamos con otra consulta ya también, estamos hablando de una mujer que lleva adelante una denuncia judicial porque el padre del menor no aporta lo que corresponde. No, de Entonces, eso no hablaba, no, ¿el no. Estado debería responder? Sí. El tema es Obviamente. en cuánto tiempo responde. No, eso ni hablar. Porque el menor O sea, necesita comer todos los días. por Si supuesto. responde dentro de 4 años, ya estamos en una complicación Lo mismo que los importante. comedores, tienen que solucionarlo ya. Exactamente. Buenos días, obviamente. doctora. Cobro pensión no contributiva, tengo 47 años. ¿Puedo empezar a aportar para la jubilación? Bueno, a ver, pensiones no contributivas, recordemos que este mes van a cobrar 128.000 pesos, el básico son 73.000, tienen que sumarle el refuerzo de 55.000, el bono. Esta persona tiene ese beneficio a partir del decreto de masa, puede trabajar siempre que no supere los 5 salarios mínimos vitales y móviles. Lo que le aconsejaría es empezar a pagar algún tipo de monotributo social, que es una categoría baja, y así puede ir sumando aportes. En su momento, esperemos, se pueda jubilar. Otra Andrea pregunta. Leira, sí, me escribió de manera personal y me pregunta lo siguiente. Consulta, tengo una PNC por discapacidad. A mi hijo le diagnosticaron epilepsia. ¿Puedo tramitar la asignación por hijo con discapacidad? ¿Es compatible con mi PNC? No son compatibles con la pensión por discapacidad, Bien. así que solamente se va a quedar con estos 128.000 del mes de febrero que les estoy contando, que ahora ya en poquitos días arrancan a cobrar 2 dígitos por día de terminación de su DNI. Y relacionada con esta pregunta que acabas de hacer vos, hola, buen día, yo tengo que tramitar para cobrar discapacidad por mi hija de 4 años. Fui al ANSES y me dice que tengo que estar en blanco, ¿el papá o yo, la mamá? ¿Es así?
Gracias. No, lo que puede hacer es tramitar una UH por discapacidad si no están registrados. La hija debería estar cobrando ya la UH, 4 años de edad tiene que también estar cobrando desde el inicio, ¿no? Desde el embarazo, la asignación universal por embarazo. Lo que tiene que hacer es el certificado único de discapacidad, lo puede hacer desde la página argentina.gov.ar y a raíz de eso se le aumenta el monto a casi 130.000. La diferencia con la UH común de 44 es bastante. Hola, buen día. Una pregunta. Yo soy pensionado por Invalidez. invalidez. Gracias, doctora. ¿Yo cobro el bono? Sí, las pensiones no contributivas, la PUAN y los saberes mínimos de 105.000 pesos cobran el bono completo de 55.000, después es un proporcional hasta alcanzar los 160.000 pesos. Quienes no cobran bono, la UH, tampoco cobran bono aquellos que cobren arriba de los 160.000 pesos, aunque sea por poquito dinero. Hola, buenos días. Soy jubilado, tengo una hija menor. ¿Cuánto le corresponde el salario? Dice, este mes Cobré cobré 110.000. 110.000. Nada más. Ah, nada más, nadamos. No entendí. No, Bueno, nada y más o menos. 110.000 más o menos. 110.000 de salario, no sabemos en qué trabaja. Es jubilado, doctora. Buen día, soy jubilado y tengo una hija menor. De salario, 110.000 debe estar con discapacidad, porque no hay un salario por discapacidad. No, cobra como jubilación 110.000, calculo yo, eso es lo que quiere decir. Ah, ok, perfecto, chicos, gracias. Nada más, Entonces, nada más, o sea, no cobra el tenemos bono quizás. una jubilación de 110.000 que le va a tocar un bono, sí, le toca un bono de 40.000 pesos, ¿sí? Tiene que llegar a completar los 160.000 pesos. Si cobró 110.000, ahí hay que hacer un reclamo, a ver qué está pasando, y a su vez tiene que estar cobrando la UH de la hija, que en ese caso los jubilados sí la cobran. Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta. Yo cobro la asignación desde que nació. Ni veo más a la persona que se hizo cargo, es jubilado. Creo que es el padre de la menor que es jubilado, entiendo así la consulta. Y otra cosa no me quedaría. Recordemos algo, las jubilaciones son inembargables por deudas económicas, pero no así por deudas de alimentos. Cuando hablamos de alimentos de menores es cuando cede toda esa lógica del 20, del 30% de la embargabilidad. Lo que hay que plantear es ante la justicia un reclamo de alimentos de ese menor y a su vez sí podría estar cobrando una asignación por parte del padre de la menor y embargarlo con el formulario Madres. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, Tamara, le quiero hacer otra pregunta al diputado, que tiene que ver precisamente con esto. Sé que la bancada radical, en general creo, no sé si todos, pero creo que una gran mayoría, lo que le propone al gobierno es que, bueno, ahora que se modifica el megaproyecto, digamos, y vuelve el sistema jubilatorio anterior, la fórmula jubilatoria anterior, creo que le están proponiendo que si la va a cambiar a partir de marzo, que sea retroactivo y sea por inflación. Así es, estamos completamente de acuerdo. Ahora quedó fuera del tratamiento de la ley ómnibus, pero nosotros lo que sí decíamos es que no estábamos dispuestos a que la actualización se diera hacia adelante porque los meses de inflación desde septiembre hasta acá, hasta marzo, básicamente abril, cuando impactara la nueva fórmula, habrían licuado 6 meses y arrancabas, es como la línea de partida, ¿no? Vos arrancabas con una línea de partida a partir de abril con 6 meses en donde el Estado no había recompuesto esa jubilación. En ese sentido, esa fórmula, bueno, ahora quedó afuera la discusión por decisión de Caputo y demás, pero yo creo que el Congreso en marzo va a ir de vuelta. Insisto, estos temas que quedan fuera de la ley ómnibus, el gobierno va a tener que de vuelta presentar nuevas fórmulas. Tenemos la sensación, diputado, de que estamos en el aire en muchísimos puntos que son importantes. Sí. Lo que son los ingresos, el Consejo del Salario, el paro general, uno entiende que no terminó de unificar totalmente a la CGT, por lo tanto no se sabe cuáles pueden llegar a ser las próximas medidas, si es que va a haber una próxima medida en marzo, que ya de alguna manera terminaron anunciando. Y ahora también voy a preguntar qué es lo que pasa puertas adentro en la Libertad Avanza, teniendo en cuenta que dicen que hay algunas rispideces con Martín Menem, que no estaría teniendo los resultados que le habían pedido desde el gobierno, que hay enojo de Javier Milei, que esta marcha atrás no es algo que lo deja demasiado contento. Entonces, los ciudadanos estamos en el medio. ¿Qué es lo que va a pasar?
con algunas presentaciones en la justicia, sin saber de qué manera quedamos parados, las industrias en qué circunstancias se encuentran. Con la retirada de los capítulos del viernes pasado, varios temas se empezaron como a dilucidar, por así decirlo. Uno, lo de las retenciones. El bloque radical planteaba dos temas centrales, que no estaba dispuesto a votar la fórmula previsional que recién mencionábamos, y segundo, ninguna avanzada en retenciones. Yo decía en varios lugares que así como a los mendocinos les afecta la retención a la uva, al vino, a la provincia de Buenos Aires nos afecta las retenciones industriales, que iban a rondar el 15%. Entonces, que eso haya quedado fuera a mí me parece un tema a rescatar, a resaltar y a mencionar. Con respecto a lo del paro, a mí me parece que yo tuve oportunidad de hablar con varios amigos del peronismo y demás y sugerirles que para mí era prematuro. A mí me parece que el gobierno se está parando, que el gobierno está dando sus primeros pasos y acá es donde creo que hago un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos en ¿Hubieran general. dado marcha atrás con este megaproyecto, Santiago, si no se hubiera llevado adelante este paro? Digo porque me da la sensación que estos últimos gobiernos, no voy a hablar de Javier Milei solamente, sino que fuimos cada vez menos dialoguistas. Sí, puede ser. Me parece que este gobierno intentó ser lo menos dialoguista posible. Fíjate, Javier Milei dice no hay plan B porque él quiere hacer solamente el A. Bueno, este A, ya a la letra A le falta una patita por lo menos. Sin el paro de la CGT, obviamente el gobierno no hubiese hecho la marcha atrás. Fíjate, muy significativa, hay una tapa después del paro, de un medio muy importante del país, donde decía un paro que no cambia nada. Y a los 2 días habíamos primera renuncia de un ministro y la marcha atrás de estos 600 artículos a 300 y pico. Me parece que la CGT, como te decía, es uno de los actores que tenía la menor imagen positiva. Hoy no es uno de los que tiene menor imagen positiva, salió muy fortalecido. A mí sí creo que me parece que logró unificar muy fuerte al peronismo, por lo menos a un peronismo, A una parte, sí, a una parte del peronismo que estaba bastante dividida y que le marca al gobierno esto. O sea, el primer paro, 12 horas. A partir de las 12 del mediodía, con paro de transporte a partir de las 7 de la tarde. O sea, este es el principio. Y fue masivo, y no solo en la capital federal. Fue masivo en diversas ciudades del interior del país. Entonces me parece que el gobierno va a tener que andar en puntita de pie en los próximos días. ¿Cuáles son las próximas o los próximos objetivos, Germán, que puede llegar a tener el gobierno? Sí, en principio, llevar adelante la ley ómnibus, claramente. O sea, necesitan que se apruebe, pero más allá, yo creo que a esta altura, más allá del contenido, es por una cuestión de obtener un triunfo en la Cámara de Diputados, de imponer algo, digamos, a la sociedad política. Yo le quería preguntar al diputado en ese sentido, justamente. A ver, se habló mucho de las facultades delegadas al presidente y de que esto no se iba a votar como estaba en el proyecto, que se iba a votar tan solo para un año. ¿La UCR va a votar estas facultades delegadas teniendo en cuenta más que nada lo fiscal y lo económico, sabiendo que, digamos, se fue para atrás con lo fiscal, pero que si le votan los superpoderes, el gobierno tranquilamente podría volver, no sé, a imponer, por ejemplo, las retenciones al sector exportador industrial de la provincia de Buenos Aires? Bueno, de eso se está hablando bastante y nosotros tenemos reunión hoy en la tarde para terminar de definir cuál va a ser la posición del bloque de la Unión Cívica Radical con respecto a eso. ¿Va a haber unificado? El radicalismo en ese sentido tiene una trayectoria que es no ser, digamos, conteste con la delegación de facultades. Y ahí tiene un antecedente muy fuerte. En la propuesta que se le había realizado en su momento al gobierno, en las primeras conversaciones, se reducían enormemente las emergencias, pero digo, hablo de casi 3, 4, de 11 que había propuesto el gobierno. Y se reducía el plazo. Acordémonos que originariamente el proyecto de ley establecía 2 años, prorrogable por el Poder Ejecutivo por 2 más. Es decir, cerrabas definitivamente el Congreso. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo en el texto original. Actualmente quedó redactado por 1 año, prorrogable por otro más por el Congreso. Esto es como está planteado. ¿Y cuáles serían las facultades que quedarían para el presidente? Le quedan 7 en el texto, pero estaba leyendo mientras venía para acá que se bajaría la previsional y la fiscal. Pero la económica... La económica no, por eso te digo, ahí hay distintas miradas. Okay. La mirada de la trayectoria que tiene el bloque de no dar delegaciones, no otorgarlas. En ese sentido, para mí yo no coincido con lo que se mencionaba acá recién, de que el corazón
del proyecto se retiró el viernes. El corazón del proyecto son las delegaciones de las facultades y las privatizaciones. Claro, lógico, obviamente. Vamos Bueno, con otra consulta, ¿te parece, Clau? Dale. Gabriela, tengo 52 años, cobro pensión no contributiva. Si trabajo en blanco, ¿me sacan esta pensión, doctora? Bueno, a partir del decreto 566 del 23, que es un decreto que se publicó el 1 de noviembre en el boletín oficial, esto es posible que ustedes conserven el beneficio de la pensión no contributiva y que puedan realizar tareas en el mercado formal de trabajo. Así que no. A ver si o vamos sea que con cuando otro. la gente te dice, no me pongas en blanco y qué sé yo, porque me sacan la pensión, no. No, hay mucho desconocimiento, ¿no? Claro, por Mucho eso te temor porque los empleos son inestables. Entonces, una persona ingresa a trabajar y un potencial No, trabajo pero- cuesta muchísimo conseguir. Perdón, entonces, la pensión no contributiva y el cambio en la pensión contributiva fue en los últimos meses. fue en noviembre por Claro. Sergio Massa, a través de los rumores que había respecto de lo que se venía con las pensiones no contributivas, respecto de si ganaba Milei y el achatamiento que iba a producirse sobre las pensiones no contributivas también, ¿no? Entonces fue como una mano a ese sector tan necesitado. Y lo que decía recién es, cuesta muchísimo un alta en un potenciar trabajo. Y la verdad que el empleo hoy no tiene estabilidad. Entonces también puedo comprender por qué te dicen no me pongas en blanco. Buen día, soy jubilada, tengo pensión por viudez, cobro la mínima y nunca me dieron un bono. Qué raro. Bueno, porque cobra, si solo tiene pensión por viudez, en ese caso tiene que reclamar los bonos. Ahora, si lo que está cobrando es un beneficio jubilatorio y la pensión por viudez, ahí excede el monto de 160.000 pesos y entonces no hay bono. ¿Y qué va a pasar con los bonos? ¿Van a subir en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con? Con los bonos. Ya que no se modifica la fórmula, quizás tenga que modificarse. Bueno, porque hay una pérdida muy grande con la inflación que hay. Sí, casi un 25% solamente en este trimestre se estima que van a perder los jubilados, sumado con lo que venían perdiendo el año pasado. Se estima una pérdida de 60 puntos en las jubilaciones. Estoy contando la gestión anterior también. Sí. Estamos hablando de los haberes mínimos porque cuando hablamos de haberes medios y un poquito más, pierden más. Y lo que vos decías, Adorni dijo que en febrero el bono iba a ser superior a 55.000 pesos y cuando se publicó en el boletín oficial se publicaron solo 55.000. Así que La verdad es que ya no tienen más agujeros en el cinturón para seguir ajustando No. los jubilados. Los jubilados en particular, no hay manera. Dice una persona que nos escribió, para poder cobrar por mi nieta, que tiene discapacidad, ya le hice el CUD, yo la tengo conmigo desde hace 3 años, lo que no tengo es el papel de tutela. ¿La puedo tramitar igual su pensión? no, necesita resolver ante la justicia de familia la guarda. No sé si es la tutela, pero si vos tenés una resolución que te otorgan la guarda formal de esa menor, eso es lo que presentás ante ANSES para que te paguen la asignación universal por hijo o hija por discapacidad, no importa que no sea tu hijo, es quien está a cargo del menor o la menor. Y en el caso de iniciar un trámite de pensión, Ahora, también te van a pedir estar a cargo de esa persona. Doctora, qué difícil. 3 años hace que la tiene con ella la nieta. Sí, sabemos ¿Cómo puede cómo ser que no funciona. haya una respuesta? No. Es esto, cuando este tipo de consultas es cuando uno habla de, tiene que haber urgencia. Bueno, pero en la ley ómnibus no hay nada que hable sobre acelerar la justicia y ocuparse, ya sea de los casos de las mujeres que no cobran alimentos, incluso sabés que hay un avasallamiento absoluto contra las mujeres en la ley ómnibus, y tampoco respecto de los juicios previsionales. No hay nada que diga que la justicia va a acelerar los plazos. Otra consulta, Clau. No, bueno, ¿cómo puedo recuperar la tarjeta alimentar si me sacaron por el papá que tiene pensión? ¿O no se puede hacer nada? No se puede hacer nada, porque al tener uno de los padres que está cobrando pensión no contributiva, ya no cobran tarjeta alimentar, así que lamentablemente queda fuera ese beneficio que hoy la tarjeta alimentar, si tenés un hijo, son 44.000 pesos, no es demasiado, pero suma en el mes, ¿no? Diputado, me imagino que en el transcurso de la jornada de mañana ustedes van a poner excepciones, van a ver cómo se manejan, pero después, cuando todo esté armadito, me imagino también, no sé cómo funciona la Cámara, pero que va a haber un orden de prioridades respecto de los temas a tratar. En ese orden de prioridades, ¿en qué número están los jubilados? No, mañana solamente del universo jubilados, lo que va a alcanzar que ha quedado en la ley y que rebota, que no habla de lleno de la vida de los jubilados, tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
al retirarse el capítulo entero económico, en la ley no se va a abordar este tema. Así que quedó fuera esta discusión. Claro, no, bueno, pero supongo que habrá que... Porque ustedes esperan que el gobierno sea el que proponga la nueva fórmula jubilatoria. ¿No se puede presentar algo como para discutirlo justamente con la gente del gobierno? Claro, pero estamos en periodo extraordinario. En el periodo extraordinario No digo ahora, digo en el momento en que se trate. ¿En qué orden de prioridad van a tener los jubilados? Para mí tiene que ser el primer tema, para mí tiene que ser fundamental. Bueno, por eso nosotros te decía que uno de los pocos comunicados que dimos a conocer como el bloque eran dos temas que no estábamos dispuestos a conceder: retenciones y jubilados. Por esto que ustedes recién mencionaban, ¿no? Son los más desprotegidos, son los más retrasados en términos de actualizaciones y demás. Ahora, ¿qué pasa si esto se retira del capítulo? Nosotros no lo podemos abordar. Solo nos tenemos que ajustar a tratar lo que el Poder Ejecutivo nos envía porque estamos en un periodo extraordinario. En lo que va el mes, enero, febrero, hasta el 1 de marzo, la Cámara no dispone de los temas a tratar. Claro. Trata lo que el Poder Ejecutivo le envía. Yo lo entiendo esto, pero también entiendo que hay un cierto diálogo por el tratamiento, que la verdad es que uno está expectante. En el día de mañana todavía no está confirmada la sesión. Le vuelvo a preguntar lo mismo, porque me imagino que debe estar continuamente conectado y tratando de averiguar cuáles son las novedades para mañana. Todavía no hay ningún tipo de novedad con respecto a esto. Por ahora, ya les decía, recién hace media hora de entrar en el canal, no estábamos convocados a la sesión que en principio va a ser mañana, pero no está confirmado. Ahora, yo lo que le pregunto con respecto a la consulta que le hacía mi compañero Claudio es lo siguiente. Uno entiende que las sesiones ordinarias se van a abrir a partir de marzo, como es siempre, como ocurre siempre. Ahora, los jubilados no tienen un mes, diputado. No, los jubilados tienen un mes, ni las economías regionales, ni todos los... No hay un mes para las personas que están en una situación tan extrema. Digo, la verdad es que yo me considero una privilegiada porque todavía puedo colocar un plato de comida sin ningún tipo de restricción. Hay personas que ya hace mucho tiempo que no ocurría y ahora han quedado en una desventaja aún mucho mayor. Entonces, en estos diálogos que se están llevando adelante por la ley ómnibus, por el DNU, por todo el tratamiento que se está realizando, no hay un diálogo en cuanto a la gente necesita una respuesta urgente, no importa el color político, la verdad es que ya a uno no le interesa. No, ni hablar, por eso nosotros remarcamos esto, nosotros decíamos, si esta fórmula sale, el cálculo previsional salía de esta manera, vos dejabas desde septiembre para acá, es cierto, gobierno anterior, creo que le entran 4 meses al gobierno de Alberto Fernández de este atraso, pero lo cierto es que era prioritario en ese aspecto. Al retirarse, vos ahora no lo podés atender en esta sesión de mañana. Naturalmente, yo creo que el tema está instalado. El tema está instalado de manera inmediata a partir de... A ver, yo creo que el gobierno, por más que lo haya retirado de la ley ómnibus, tendría que girar un proyecto de la fórmula previsional que hace a su propia gestión, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos que lo único que nos queda es el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la negociación, ¿no se plantea que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad no quede redactado como dice que va a ser a favor del Tesoro, sino que se utilice para un aumento de emergencia de los jubilados, de los pensionados? A ver, es el espíritu de la ley que creó ese fondo. Podría ser una de las opciones. Mira, de acuerdo a cómo había quedado redactado, como bien decís, el destino de esos fondos era el Tesoro sin ningún detalle. Nosotros ahí decíamos justamente que sirva para pagar los juicios, hay jubilados que se van a morir esperando su juicio, que sirva para actualizar, que sirva para poder encarar este año y que no sean los jubilados los que tengan que pagar el ajuste. Nosotros decíamos, chicaneando un poco al gobierno, que la motosierra apunte para otro lado. Bien, Sebastián, recién estábamos conversando y vos me decías, bueno, sabemos para dónde va el gobierno, bueno, en fin, etcétera. El asunto es el siguiente, se presenta como un gobierno muy duro, inaccesible, inamovible, y sin embargo, de 600 leyes hay 300, ahora se derogan otras cositas, después se modifican otras, en fin, etcétera. ¿Cuál es la dureza del gobierno? Y en definitiva, ¿a dónde apunta Milei? No, la dureza es discursiva, nada más. Nada más. Después es totalmente... O sea, se puede hablar con Milei. No sé si con Milei, yo creo que no. Me parece que por ahí con otros interlocutores. Pero ¿hacia dónde va el gobierno? Mira, recién la compañera decía en qué lugar se encuentran los jubilados en esta ley. Cuando nosotros preguntamos por la situación económica, los que peor nos dicen que están hoy son los mayores de 60 años.
o sea, la gran mayoría de los jubilados. Y los que nos dicen que van a estar aún peor dentro de 6 meses son los mayores de 60 años. Entonces, ¿dónde están los jubilados en esta ley? O sea, ¿a dónde va el gobierno? Y bueno, está ajustando a los jubilados. No queda ningún tipo de duda. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno o cuál es el problema de esta ley y cuál es el problema principal del gobierno? Cada día que pasa, el gobierno pierde imagen positiva. Tanto la imagen de Milei como tanto la evaluación de la gestión. ¿Por qué pierde esa imagen positiva? Porque no está contemplado en ninguna de todas estas leyes ninguna mejoría, ningún beneficio para las grandes mayorías. Sebastián, vos sos analista Santiago. político. Perdón, Santiago. Vos sos analista política, creo que no es la primera vez que me confundo. Vos sos analista político y la verdad es que lo que te quiero preguntar es la opinión de la gente, cómo es tomado, cómo lo interpreta, de qué manera llevan adelante, sostener el relato del gobierno con una dureza tan grande que hay en cada una de las mesas de los ciudadanos. Bien. ¿De qué forma se entiende esto? Hoy tenemos una particularidad muy importante. Van 50 días de gobierno. Sí. Hoy el gobierno tiene imagen negativa, o sea, diferencial negativo, que es cuando más personas califican de forma negativa que positiva a la imagen de Milei o al rumbo del gobierno. Sí. Eso es insólito. Digo, a esta altura, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández tenían 60-65% de imagen positiva. O sea, mayor imagen positiva de los votos que habían obtenido hacía recientemente. ¿Qué es lo que pasa hoy? El votante que no votó a Javier Milei en el balotaje, o sea, ese 44%, imagen muy negativa. O sea, un rechazo de un núcleo duro muy alto, 44%. ¿Dónde están entonces el resto de decir, bueno, y él tendría que tener 56% de imagen positiva? No, no la tiene. Hoy tiene 45, 46, 47, depende del estudio. ¿Quién están sosteniendo a Javier Milei? Su núcleo duro, el 30%. El 30% que lo votó en la elección general y en el balotaje. Ese electorado todavía no responsabiliza a Javier Milei por la situación económica. Dice, no, pará, asumió hace 50 días, el gobierno de Alberto Fernández venía con muchos problemas, bueno, creo que todavía hay que darle tiempo. ¿Cuál es la particularidad y cuál es, me parece que lo que hay que prestarle particular atención a ese 30%? Porque ese 30% hoy, cuando uno lo separa por voto, es el que no dice que peor económicamente está. Ese voto de Javier Milei consiguió muy fuerte en el interior del país, sectores muy populares, son los que hoy dicen que económicamente recortan gastos, no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, se endeudan, tienen problemas laborales. Ahora, ese 30% es el que cree que mejor va a estar en los próximos 12 meses. Entonces, cuando se produzca un choque entre expectativa y realidad de ese electorado, que uno lo puede estimar que va a ser menos de 12 meses, por la situación tan acuciante en la materia económica, decís, bueno, ¿por qué el gobierno está tan apurado en sacar esta ley? Por esto mismo, porque pierde caudal político y pierde imagen de lo que es la opinión pública todos los días. Bien. Yo creo que eso lo ve la oposición, porque parte de los que votaron a Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta ya no apoyan a Javier Milei como sí lo apoyaron con su voto. Entonces, ¿qué le queda de materia de poder político al gobierno? Y la negociación mostrarse duros. Ahora, se mostraron muy duros. Tuvieron que retroceder muy fuerte. Sí, no tan duros. Bueno, esta semana va a ser determinante. Pablo, la última, y no te molestamos más por hoy. Por hoy nomás. ¿Qué proyección tenés respecto de la inflación? Sé que no sos economista, pero ¿qué proyección tenés respecto de la inflación para los próximos 3-4 meses? Mirá, nosotros, por lo que vamos consultando con los distintos economistas, no es muy alentador el panorama. Y eso nos preocupa porque creo que parte de ese aumento de esa inflación se ha consumido esta devaluación que pareció media improvisada también, ¿no? Yo creo que el gobierno está poniendo en marcha su plan, su verdadero y genuino plan, que es la dolarización. Empezó por los precios. Nosotros consumimos en precios dólar. Sí. Y la verdad que eso, cuando lleguen las tarifas, cuando empiece la escuela, cuando tengamos que armar la mochila, cuando tengamos que pagar el colectivo... ¿Marzo va a ser el golpe de realidad? Yo creo que marzo va a ser el primero y abril el otro pico grande con la sumatoria de tarifas. Por lo que nos dicen los economistas, la verdad que no es para nada alentador y no se parece en nada a esta cuestión de pura expresión de deseo de que dé por debajo de 25 puntos. Bien, Pablo Giuliano, diputado por la UCR, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Muchas gracias. Ahora, Tenemos, perdóname, sí, ¿tenemos más ¿alguna consulta más? Bueno. A ver. Nunca me pagaron lo del PAMI. Ay, no. Bueno. Hola, Hugo de San Miguel. Dice, tengo el expediente de retiro definitivo por invalidez y está en cómputo y liquidación. El trámite lo ingresé el 16 del 11. Tengo miedo que salgan con algo raro.
hasta ahora cobran normalmente los plazos, son los normales. Gracias. Bueno, no, tranquilo, ya estás casi en la recta final, estás en el proceso de liquidación, te quedan 60 días como mucho, así que vas a tener tu beneficio no contributivo. La ley, si hay algún cambio que no es en esto que se está debatiendo ahora en el Congreso, tiene que ser a futuro, no para atrás, así que va a cobrar sin ningún inconveniente. Bueno, vamos con otra consulta, a ver si tenemos. ¿Tenemos más consultas? ¿Otra más? Sí, sí. Hola, ¿qué va A pasar. a pasar con los que cobran por una AFJP? Mi sueldo es 7.800 pesos. Bueno, el sueño de muchos y muchas que quieren que vuelvan las AFJP, estos son las 25.000 personas que hablaba Sergio Massa al fin de su gestión y que prometía reconvertirlos en un haber mínimo de 105.000 pesos porque quedaron ahí colgados, ¿no? Bueno, no hay promesas en este nuevo gobierno para ellos o para ellas, así que van a seguir cobrando esa suma por mucho tiempo más, aparentemente, porque, como dijo recién el diputado, en sesiones extraordinarias esto no se puede tratar y en sesiones ordinarias parece que brilla por su ausencia. Pero 7.800 pesos, ¿leí Sí. bien? Sí, leíste bien. Leíste bien, son 25.000 personas que cobran menos de 20.000 pesos. El promedio son 20.000 pesos. Ah, bueno. Eso es el régimen AFJP que algunos aplauden. Bueno. Venía cobrando la PUAN hasta noviembre y a contar de diciembre me impactó la moratoria. Cobré solo 11.000 pesos de aguinaldo. ¿Debo reclamar la parte proporcional de la PUAN o no corresponde? Gracias. Impactó la moratoria y cobré 11.000 de aguinaldo. No, está bien, el aguinaldo es proporcional, o sea que vos cuando pasaste la PUAN, no, la PUAN tenía aguinaldo también. Hay que ver ahí, me perdí un poco en lo que son las sumas. Si nos mandás... Me parece, habla de moratoria, por lo tanto entiendo que seguramente Le ingresó, sacan dinero, sí, claro, pero- y un proporcional tan solo del primer mes. Sí, pero la PUAN también venía cobrando PUAN y se la reconvirtió a jubilación. Ambos tienen aguinaldo, entonces eso es lo que no me cierra. Hay que calcular el aguinaldo de la jubilación, cuánto quedó y ver si eran 11.000 Si o la no, moratoria porque se cobró directamente del Claro. aguinaldo. ahí lo que tenés que hacer, ir a ANSES en persona con tu recibo de haberes y que te expliquen punto por punto qué es lo que se te descontó para no saber si te están descontando de más algún ítem. Bueno. Hola, dice, buenos días, yo tengo un hijo con discapacidad y en diciembre presenté la libreta y también tiene pensión. Pero mi esposo se hizo el monotributo y ya este mes no cobré asignación. Quiero saber si me van a pagar igual la libreta o ya perdí el acumulado de todo el año pasado. Bueno, no, la libreta te la van a pagar porque no tiene nada que ver, era la retención del año pasado, ahora como vos decís ya están en otros regímenes especiales que no tienen la asignación universal por hijo, así que para adelante no vas a cobrar asignación universal por hijo, sí vas a cobrar el retenido de lo que ya presentaste, que eso se liquida a los 60 días de presentar el formulario libreta. Bien, bueno, Bien, seguimos con información. información. Sí. Último momento, los 2 puntos, porque es muy importante. Piqueteros marcharán mañana a diputados. También preparan protestas frente a supermercados. Bueno, Germán, esto ya lo habían advertido, ¿no? Sí, piqueteros, Piqueteros. de lo que tiene que ver con el MST, con el Polo Obrero, van a estar marchando mañana al Congreso, teniendo en cuenta de que hay una posibilidad de que se trate la ley ómnibus. Claramente van a ir en contra de esta ley. También exigen por el tema de alimentos. Recordamos que es algo que vienen exigiéndose en los últimos tiempos porque no están llegando los alimentos a los comedores. Sí. Así que mañana vamos a tener una marcha piquetera en el Congreso. Vamos a ver qué pasa con el tema de la seguridad, ¿no? Con el tema del protocolo antipiquete, porque Sí. también hay otra marcha prevista para el jueves, que en este Sí. caso va a ser de la gente de la UTEP. Así que vamos a tener 2 marchas de piqueteros en plena capital y en el medio de la discusión y el debate por la ley ómnibus. Vamos a ver cómo responde Patricia Bullrich, que hoy está en Santa Cruz con Claudio Vidal, con el gobernador de esa provincia. Vamos a ver qué plantea para el día de mañana o si esto lo va a resolver
como debería ser, ¿no? El Ministerio de Seguridad Local. Bien, muy bien. Bueno, seguimos con el consultorio. Tenemos más preguntas. Ya tenemos la hora de cuándo va a ser mañana la concentración. 12 horas. Esto Bien. es información de último momento porque se terminó la conferencia de prensa hace minutos. Bueno, buenos días. Soy Mariana. Quiero saber qué va a pasar con el segundo desembolso de mi pieza. Bueno, cuando hablo de esto me pone realmente triste porque hay gente que tenía la posibilidad de refaccionar su vivienda, hacer una habitación más, recibían 600.000 pesos en 2 cuotas, está suspendido el pago del segundo desembolso de mi pieza. No sé si es una cuestión voluntaria o falta de organización del Ministerio de Capital Humano. Está suspendido eso, está suspendido fomentar empleo también de la Secretaría de Trabajo, todo lo que cuento es Capital Humano. Está suspendido el programa Hogar, las becas Conectar e Igualdad. Y los aumentos de las becas Progresar, programa Acompañar y el Potenciar Trabajo, claramente. ¿Y también está suspendido la transferencia para los comedores? Los comedores no reciben alimentos Por desde eso. octubre, no recibieron los navideños. Fue la primera vez que un gobierno no entregó navideños a los comedores y a los merenderos y por eso, como siempre digo, ¿no? Esto ya es una decisión política de este gobierno y no de otros gobiernos. No, el que está gobernando ahora es Milei, claramente, obviamente. Bueno, tenemos más. Ahora ver. vamos con otra consulta más. Dice, buenos días, mi mamá cobra pensión mínima por viudez. Ahora sufrió la amputación de una pierna. ¿Le corresponde la pensión por discapacidad? No tiene haberes. Son 2 beneficios, no le van a dar ese beneficio porque ya está cobrando otro beneficio. La pensión no contributiva por discapacidad es cuando vos no tenés otro acompañamiento del Estado, así que lamentablemente no puede tener ambos. Ajá, Bueno, dice, buenos días, a mí ya me pagaron lo de las libretas de AUH, pero me pagaron de menos y no están dando turnos en ANSES. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, es sin turno la presentación y se puede hacer de manera virtual. Volvió otra vez la manera virtual de presentar el formulario libreta. Lo podés hacer desde la web o bajándote la aplicación de ANSES en tu celular. Si no sabes hacer ninguna de las 2 cuestiones, sí, sin turno, acercarte directamente a una oficina de ANSES para que te asistan con eso. A ver, dice, yo tramité la PNC hace 7 meses, todavía nada, quiero saber si tengo que seguir esperando. Sí, tenés que seguir esperando porque los trámites de las pensiones no contributivas llevan muchísimo tiempo, tiene que ver con que se determine la posibilidad de que te reciba la Junta Médica, hay mucha demanda, así que estás en un tiempo acorde. Bueno, a ver, ¿alguna otra? Ahí la cambiamos, a ver, está la... Magia. esta. Buen día. Una consulta. ¿Es verdad que los pensionados tienen que presentar certificados